Bienvenidos a este subprograma de salud y otras cosas, un programa producido para todos ustedes por el doctor César Mella. En esta ocasión, quien conduce, Carmen Virginia Rodríguez, les da la más cordial bienvenida. Hoy estaremos conversando sobre un tema a propósito de esta época bien de Navidad y de festividad. Muchas veces no es tan festivo. Hoy vamos a estar hablando sobre la depresión, pero vamos a hablar sobre la depresión en la mujer, en esa chica adolescente. ¿Qué pasa? ¿Se deprimen? ¿Existe? ¿Por qué? Todas estas respuestas las tendremos con una invitada muy especial que tendremos en el día de hoy. Así es que no se vaya, que ya volvemos después de esta pausa. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco pa' que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo. Para después de ejercitarte.
para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Ocasionalmente todos nos sentimos melancólicos o tristes, pero estos sentimientos por lo general son pasajeros y desaparecen en unos días. Cuando una mujer tiene un trastorno depresivo, este interfiere con la vida diaria y el desempeño normal y le causa dolor a ella y a quienes se preocupan por ella. La depresión es una enfermedad común pero grave y la mayoría de las personas que la padecen necesitan tratamiento para mejorar, como podemos ver en las imágenes que tenemos en pantalla. Para tratar este tema en la tarde de hoy, pues, y darle una profundidad y entender sobre el tema y saber su relevancia, pues tenemos con nosotros a la doctora María Jerez, quien es psiquiatra, médico psiquiatra de enlace, y Lucy Peña, quien es la presidenta de Fundotap, que es la Fundación Dominicana de Trastorno Afectivo Bipolar. Muy buenas tardes, hola queridas colegas, qué bueno tenerlas acá tratando este tema. Buenas tardes, María, Carmen. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Lucy, bueno, sabemos que Lucy, ¿verdad? Lucy es de cabecera nuestra presidenta de Fundotap, que es esa Fundación Dominicana de Trastorno Afectivo Bipolar. Ese tema, María. Es un tema interesante, apasionante, deteriorante, como lo dice la misma patología. Es un tema que quisimos traer porque teniendo en cuenta que la depresión en la mujer hoy en día ha ido en aumento, cada día más. Y como vemos que en estos días han habido tantos, pero tantos feminicidios, y muchas veces la mujer incluso se deja ser abusada y pasa por ciertas situaciones que por su vulnerabilidad, llámese por cualquier situación que tenga, puede estar presentando una depresión y ella ni siquiera se dé cuenta. Y muchas veces esa sea una de las situaciones o de las consecuencias que la dejan que ella permanezca en esa situación de estrés. En nuestra fundación, en Fundotap, nos llegan a diario personas que creen que sufren el trastorno bipolar, que es el tema que nosotros tratamos de foco. Sin embargo, son personas que sufren de depresión y llegan todos los días más buscándole qué lo que significa, que si es que eso sucede porque la botaron del trabajo o se sucede porque no tiene nada que hacer. Entonces, buscando qué es la depresión, porque ellos dicen, aquí el dominicano dice que la depresión es el no tener dinero.
Entonces, yo en mi casa no puedo decir que me deprimo, porque dicen que nosotros no tenemos el tiempo para deprimirnos. Entonces, María, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión es una patología, es una psicopatología, es una enfermedad, no un síntoma. Tenemos que diferenciar muy claro lo que es una tristeza eso es bueno de que lo tú que dijiste, es sí. una depresión. La tristeza es un síntoma normal, un sentimiento normal del ser humano, que ante una situación de vulnerabilidad o ante una situación estresante o una situación dada, llámese una pérdida, una pérdida de un familiar, una situación de estrés, puede sentir y puede estar triste, pero cuando esa tristeza tiene una duración de días, llámese días, horas o semana, entonces ya sí ahí podemos hablar, aunado a otro síntoma de que es una depresión. Una depresión no va únicamente dirigida a tristeza, no, muchas veces viene con otro síntoma, que no solamente ese síntoma es cardinal, tiene que haber otras situaciones para que sea una enfermedad, como es el caso de la depresión. Por ejemplo, ¿cuáles serían síntomas que tenemos que, esos síntomas que Por definen? ejemplo, yo creo que, por ejemplo, antes de, como decimos que tú hablaste de una patología, ¿qué produce esta patología? Porque es muy común que nosotros digamos, tengo una depresión que me está llevando, y realmente lo que decías tú anteriormente, que lo que tenía era una tristeza, y Una frustración. o el sentirse, como uno dice, que no tiene deseo de hacer nada, pero que es algo que es pasajero, que ya en la tarde tú vuelves y te insertas en tus actividades. Entonces, ¿por qué se produce una depresión? Además de lo que tenga que ver con el entorno. Lo que me interesa, la pregunta mía va dirigida a la parte del cerebro, ambiental, y también en la parte física. Porque ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando nosotros nos deprimimos? Que eso es lo que la persona no entiende, por lo cual no ve a la depresión como una enfermedad, sino como algo pasajero. Y cuando ya está bien metida en la depresión o bien grave, es que busca ayuda, o sus familiares. Sí, eso familiares realmente buscan ayuda. suele suceder. Debo corregir algo que tú acabaste de decir, de que cuando el paciente dice que está deprimido, que en horas de la tarde se siente mejor, hay que tomar eso en cuenta. Exacto. Porque si eso permanece, si eso le sucede todos los días, hay que tomarle en cuenta. No es lo mismo que sea una vez que le suceda y tú digas, bueno, yo me siento deprimida hoy, y ya mañana ya yo estoy muy bien, puedo funcionar bien, puedo ayudar en el hogar, a los hijos, a los hermanos, a los padres, en todo el rol que la mujer desempeña, y funcionar adecuadamente. No es lo mismo que eso persista por un tiempo. Exacto. Hay que hacer mucho énfasis en eso, porque a veces lo dejamos pasar por desapercibido, por eso que se toma a la ligera. María, ¿quiere decir que en la depresión hay un desbalance? O sea, hablamos de una enfermedad, hay un desbalance bioquímico Sí. a nivel de lo que es Existen el diferentes órgano. causas. Etiología directamente no tenemos, pero sí factores predisponentes y multifactorial. Dentro de esas causas tenemos lo que son los factores biológicos, en la que está nuestra bioquímica cerebral. Ya hay diferentes neurotransmisores que interfieren en esto, que son tanto la serotonina, dopamina, noradrenalina. Estos neurotransmisores interfieren en nuestro cerebro, o hay un desbalance de esto. Entonces, cuando existe un desbalance de esto, también, por eso hago colación en lo que es la depresión en la mujer, que interfiere en las hormonas que nosotras tenemos en cada etapa de la vida. Llámese de la pubertad con la menarquia, llámese en la adolescencia, llámese cuando una mujer va a dar a luz, o cuando estamos deprivados de estrógenos, que es cuando nos da la menopausia. Todas esas son situaciones que la mujer puede presentar una depresión. Y hay que tomar mucho en cuenta esas etapas de la vida en la mujer, sobre todo porque interfieren mucho las hormonas. Esas hormonas interfieren a nivel de nuestra bioquímica. También existen otras causas, que es la que hoy en día se está hablando mucho, que es la epigenética, que existen diferentes tipos de genes que ocasionan esta. Todavía no se ha determinado uno en específico, pero hay varios que se están estudiando, y que el medio ambiente interfiere en estos genes. Hoy en día esa es la situación que se está estudiando.
sobre lo que es la epigenética. Yo digo que ahí está la base. La base está ahí porque nosotros vivimos una situación de estrés constante con todo, y cuando no lo sabemos manejar, esto también interfiere en nuestros genes. Y eso hace que el ambiente nos ocasione un cambio o una alteración en nuestra genética. También están los problemas psicológicos y los problemas sociales. Las pérdidas, que también las mujeres hoy en día, por ejemplo, los divorcios, la pérdida de un familiar, los antecedentes previos y los antecedentes familiares. Esa genética también hay que tomarla mucho en cuenta. María, tú hablabas ahorita de las diferentes etapas. ¿Quiere decir que una niña en una etapa determinada de su vida se puede deprimir, que una adolescente se puede deprimir? Porque lo que tenemos genéricamente como patrón es que cómo tú te vas a deprimir si tú tienes todo resuelto, cómo tú te vas a deprimir si tú eres un adolescente que lo que tienes es que disfrutar de la vida, tú no tienes responsabilidades, por ejemplo, en el caso de muchas adolescentes, pero se pueden deprimir. Tú estás diciendo que se pueden deprimir. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? ¿Y cuáles son esos síntomas? Porque me imagino que no son los mismos síntomas de una adulta o una persona que ha tenido un bebé y se deprime por ese posparto, o una persona que ha entrado en la menopausia, a una adolescente. Las conductas, ¿cómo pudiéramos nosotros ver una adolescente deprimida, por ejemplo? Si nos vamos a lo que es la parte de la prevalencia, se dice que los niños, lo que son niños, no adolescentes, en edad debajo de los 10 años, debajo de los 8 años, se deprimen más los varones que las femeninas. Pero por encima de los 10 años, ya cuando tú entras a la adolescencia, a la preadolescencia, se deprimen más las femeninas por los cambios hormonales que interfieren, los cambios de la pubertad, propio de la pubertad. Las hormonas interfieren directamente a nivel de nuestra bioquímica cerebral. Los síntomas son totalmente distintos. Las adolescentes pueden confundirse con una alteración de la conducta normal, como tú lo acabaste de decir, efectivamente. Puede haber una alteración que los padres o los familiares pueden decir que esto es parte de su etapa evolutiva, y en realidad no, porque cuando esta empieza a deteriorarse, una alteración puede mostrar una conducta inadecuada, inapropiada, por irritabilidad, una anedonia, una apatía, que no quiere hacer, por ejemplo, esas actividades o compartir con sus amigos o salir con sus amigos, se tiende a aislar. Y también hay otro pico que ella puede hacer, con salir mucho, que también lo puede hacer. Entonces, como enmascarar el estado de ánimo. Sí, los adolescentes lo enmascaran muy fácil, por eso es muy peligroso y hay que estar muy pendientes, sobre todo los familiares, acerca de esto. Mira, las notas es otro indicador en los adolescentes. Sí, porque la conducta, al alterarse, lo que va a mostrar como consecuencia es a nivel educativo, que tú sabes que esa es la base del adolescente. Y a nivel social. A nivel escolar. Entonces, a nivel escolar hay muchas veces que tú empiezas a identificar cuando empieza a tener una distracción, un deterioro, empieza a distraerse en el aula, entonces baja su nivel académico, el rendimiento escolar no va a ser igual. Entonces ahí debemos de tener siempre eso en cuenta. Tú sabes que yo he escuchado mucho en las familias, cuando, por ejemplo, los papás dicen, ay no, ahora le ha cogido que no quiere salir con nosotros. Y eso es típico de la adolescencia, por ejemplo. Eso es típico de la adolescencia. Realmente, ¿dónde entra la parte que es, entre comillas, la norma o lo normal de un adolescente que rechaza estar ya en familia porque tiene otros intereses? ¿Y dónde está esa parte de que realmente hay que tomar en cuenta? La línea es fina, hay un lineamiento fino, pero sí ya le está produciendo un deterioro en una de sus áreas, ya sea social, que el padre se dé cuenta de que ella antes lo hacía y ahora no, debe de hablar con ella, tener buena comunicación, o con él, porque también puede ser un adolescente, que el adolescente a veces él lo enmascara mucho más, el varón. Sí debe de tenerlo mucho en cuenta. Y también cuando tiene un rendimiento inadecuado a nivel en la escuela, educativo. y ha sido un chico o una chica que ha rendido académicamente bien. Sí. María, mira, el tiempo aquí en televisión se va muy rápido y ya tenemos que ir a nuestra primera pausa. Así es que no se vayan, que volvemos hablando de depresión en la mujer.
Ya volvemos. Un día estaba en casa, me llama una chica y me preguntaron que si había algo que quería hacer por primera vez. Dije de lo del Rayo Moto. Entonces me dice que en ese momento que el Banco Popular me seleccionó para hacerme cumplir esa aventura. Nos reunimos en la oficina y te planificó la ruta. Salimos alrededor de las 7 y algo de la mañana. Y yo de verdad debo confesar que estaba bastante nervioso. Me vive algo como una adrenalina que le llega a uno al cuerpo. Para ser la primera vez ha sido una experiencia fantástica. Espero tener esta experiencia muy pronto de nuevo con los muchachos. Quiero agradecer de manera muy especial al Banco Popular Dominicano. Así que un abrazo para todos y muchas gracias. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo. Para después de ejercitarte. Para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. En esta Navidad debemos de aprovechar el verdadero significado de la palabra Navidad. La palabra Navidad significa renacer, significa que podemos nosotros pues tener la oportunidad, al igual que el niño Jesús nace cada año, en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, volver a nacer junto con Él. Qué buena oportunidad para nosotros revisarnos como seres humanos y ver cómo ha estado este 2017 a través del mundo y recordar que al inicio de un año nuevo tenemos 365 oportunidades para ser mejores seres humanos. Cada día debemos de empeñarnos y aprender a dar lo mejor de nosotros, sin olvidar, como les decía hace un rato, el gran mensaje de amor que nos trae el niño Jesús en esta época. Feliz Navidad y próspero año 2018. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta.
por estar de vuelta aquí en De Salud y Otras Cosas. Carmen Virginia Rodríguez conduciendo para todos ustedes en el día de hoy. Pues hablamos de la depresión femenina, de la depresión en la mujer. Y hablamos de que no es exclusivo de una mujer adulta, sino que lo podemos ver también en las adolescentes. Y que tenemos que tener mucho ojo porque los síntomas no son igual que una depresión en un adulto. Y muchas veces esas adolescentes enmascaran lo que es la depresión, a veces con conductas totalmente contrarias y se nos pueden perder. Pueden ser adolescentes que quieren enmascarar tanto su depresión que hacen todo lo contrario a lo que se espera en un estado depresivo. Ahora bien, yo te pregunto, Lucy, tú que has estado en Fundotap con depresiones unipolares que vienen confundidas a veces con lo que es la depresión o con lo que es la bipolaridad, se confunden. Por eso el diagnóstico diferencial es tan importante. ¿Hay un solo tipo de depresión? ¿Cómo se puede detectar que es un tipo de depresión X o que es una bipolaridad? Bueno, María, Lucy. Según el manual de diagnóstico internacional de salud mental, el DSM-5, el muy mentado, como dicen, hay varios tipos de depresión. ¿Okay? Entonces, pero por lo general, en la práctica, el paciente no, lo que yo veo, que llega ya a la fundación, por eso es una pregunta a María. Esa es la práctica y aquí vamos a tener pues la parte de diagnóstico. Exacto, la persona depresiva llega y dice, yo sufro de depresión. Entonces yo la pregunta, como yo acostumbro a hacer preguntas, por ejemplo, en el caso de la bipolaridad, ¿qué tipo de bipolaridad? Porque nosotros psicoeducamos en la fundación. Yo siempre pregunto, ¿qué tipo de depresión? Y las personas me dicen, de depresión. Y hay más de una. Exacto. O sea, esa es la pregunta María, que te tenemos a ti. Sí, realmente hay diferentes tipos. Hay diferentes tipos de depresión. Tenemos la distimia, que los adolescentes la presentan mucho. Eso es ¿La distimia un qué trastorno ¿Qué que existe de un ánimo totalmente deprimido con un periodo de tiempo prolongado. ¿Prolongado? ¿A qué tú le llamas llámese prolongado? 2 años, pero que generalmente... generalmente... como andar en automático por 2 años. Los síntomas cardinales en esta son un ánimo deprimido y que hay un desinterés por las cosas que realizaba antes. Quizás no tan deteriorante, pero sí no deja que sus funciones... en el ámbito de la calidad de vida, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, no pueda rendir lo que realmente esa persona es capaz de dar. Pero una cosa, en cuanto a lo que hablas de distimia, que no es tan incapacitante, ahí me surge a mí la pregunta. Entonces, en ese tipo de depresión, ¿no hay riesgo de suicidio? Pregunto. Puede haber lazos. Cuando existen episodios, ya nosotros tenemos que diagnosticarla en ese tipo de diferente de la intensidad. Debemos de hacer otro tipo de diagnóstico, ya sea moderada, severa o grave. Entonces, ya ahí si ella la misma distimia puede hacer picos, sí puede hacer episodios de depresión mayor. Muchas veces, por eso es que hay que estar muy pendiente de sus hijos. Por eso vuelvo y recalco, porque eso pasa por desapercibido. El niño funciona, quizá no como se espera, o la mujer funciona, quizá no como se espera, pero puede hacer picos y enmascararlo. Por ejemplo, María, yo tengo muchos adolescentes o adolescentes que tú le preguntas cuál es tu pasión, qué te gusta hacer, qué tú quieres hacer, cómo tú te visualizas, y posiblemente esas sean las que te dicen, no sé. Sí, no saben. No sé. No se conocen a sí mismas. Nunca sabe nada. No se conocen a sí mismas, no tienen estructuras creadas de metas, sus pensamientos estructurados completamente, sus ideales. ¿Puede darse esa distimia por una familia muy opresora o tan estructurada que le estructuran la vida a pesar de la misma adolescente? Y entonces, bueno, lo sueltan todos, y la familia es la que dice o la familia es la que hace, y pueden ir cayendo en ese limbo. ¿Pudiera darse? ¿Tú te refieres a que quizás... Yo estoy hablando como terapeuta familiar. Quizás que la familia... El canal de terapia familiar. Quizás que la familia le exija mucho. Le exija mucho o la estructure, o le cree las estructuras en todos los ámbitos y no le permita tomar decisiones. Es que recuérdate que los extremos
todos son malos, son negativos, Claro. no son positivos. Ok, entonces es un extremo. Ese es un ya extremo. un patrón de una familia que sea estructurada, rígida. Rígida, O inflexible. sea, que no permita, que sea inflexible, que no permita que él también tenga su opinión, que es un ser humano. ¿Qué otro diferente. tipo de depresión podemos ver? También vemos lo que es la depresión posparto. Generalmente esta se presenta cuando la paciente puede tener antecedentes de depresión y se presenta cuando él da a luz. Hay una normalidad que se llama el baby blue, que se da en esa situación, pero cuando esta persiste más de 15 días ya sí es una depresión posparto. También tenemos lo que es el síndrome disfórico premenstrual, que se da la primera semana antes de dar la menstruación, no lo tomamos en cuenta, pero sí hay muchísimos síntomas Y agregados cambios en el y humor. cambios en el humor que te pueden incapacitar inclusive a ir a tu trabajo o ir a tu nivel educativo adecuado. También tenemos lo que es la depresión bipolar, que se da muchas veces en esos casos, es más frecuente en mujeres, a pesar de que es más frecuente en hombres el trastorno, pero la depresión bipolar es más frecuente en O sea, ¿el qué es más frecuente? mujeres. La depresión bipolar. Por eso entonces es el hecho de que las estadísticas dicen que la mujer sufre más de bipolaridad tipo 2, porque es la Sí. que viene con el componente Viene con el depresión componente como primer eje. de esa afectividad, esa afectividad marcada bajo el polo deprimido. Pero una pregunta, me surge una inquietud con eso, o curiosidad. ¿Se le llama depresión bipolar o depresión unipolar? Porque, por ejemplo, en mi caso como... yo te digo, como propulsora del trastorno bipolar. Unipolar es cuando no presenta ningún síntoma que sea hipo o manía. O manía. Cuando O sea, llega al ese es consultorio unipolar, deprimido. que es unipolar. una depresión limpia, como lo diríamos, una ok. depresión clínica, que sería el término, una depresión clínica, que no tiene ningún otro síntoma agregado, ni agresividad, ni violencia, irritabilidad, ni impulsividad, ni un exceso de las actividades inintencionadas, o sea, que no tenga la característica de lo que es un trastorno bipolar, ya en manía o hipomanía. Eso es una depresión clínica, que no lo tenga. Que es limpia. Sin embargo, la depresión bipolar, ya el paciente ha tenido sus síntomas de hipomanía, irritabilidad, agresividad, incapacidad para funcionar, un exceso exagerado por las actividades inintencionadas. Pero una pregunta con respecto a la depresión bipolar. Como la depresión bipolar es la que yo he sufrido, han sido tan fuertes, tan duras, ¿se puede decir que el bipolar puede sufrir, el bipolar tipo 1 o tipo 2 puede sufrir de depresión bipolar mayor? Sí, claro que sí. Bueno, o sea, dentro de las quizás depresiones bipolares, quizás mayor no, pero sí quizás grave, sí quizás grave. O sea, no hay una Cuando tiene clasificación datos, para esa depresión en la bipolaridad. sí, lo que pasa es que primero se hace un diagnóstico y luego se hacen los episodios que son eso, depresión bipolar. Esos son episodios. Porque como O hace hipomanía, o hace manía, o hace depresión. Esos son los episodios. Episodios, perfecto. Entonces, hay que estar claro en eso, porque hay que saberlo diferenciar una cosa de la otra. No, y otra cosa, por ejemplo, que nosotros siempre recalcamos en la fundación, con respecto a la bipolaridad tipo 2, con el que tiene mayores episodios de depresión y episodios de hipomanía, ¿verdad? Es que a veces llega con una depresión, como tú dices, clínica, y la historia que se levanta no se ve ninguna hipomanía. Sí. Entonces se le va a dar como tratamiento a ese paciente antidepresivos, solamente. Hasta el más experto puede confundirse. Claro. Hasta el más experto puede confundirse con una depresión bipolar. Bueno, tenemos casos en la fundación donde precisamente por un diagnóstico diferencial, de repente, no porque el profesional no tenga la capacidad, sino porque no ha habido un episodio de debut de una hipomanía o de una manía, y sacan a la persona de la depresión y la meten en una manía. Pero, por ejemplo, como tú dijiste, tú sabes de la palabra correcta, el más experto. Yo tengo un caso de un psiquiatra muy experto, igual que tú, de otra edad, ¿verdad? Al cual le pasó con una paciente que nos llegó a nosotros aquí con una manía de meses. Entonces, ¿qué pasó? Esa paciente llegó
con una depresión clínica y él le dio antidepresivo. Es que podemos tardar hasta 10 años para hacer el diagnóstico de bipolar. Exactamente, pero te voy a hacer para que tú veas lo importante de lo que tú dices, el más experto. Cuando llega con una manía al consultorio, él es sincero y dice, lamentablemente te di antidepresivos. Sí. ¿Qué me dice esa paciente bipolar? Que quien la dañó fue el psiquiatra. Entonces, esa es una profesión que claro. Él fue el que me puso de enfermedad. Mire, le voy a, A mí mira, me ha como pasado, yo realmente. les decía ahorita, aquí son expertos haciendo señas. Sí, ya Tenemos está, ya que está. ir a otra pausa, Sí. señores. Sí. Y cuando regresemos, vamos a ver qué nos dicen tanto la experta por experiencia de Fundotap como nuestra experta en psiquiatría. ¿Qué podemos hacer cuando detectamos tanto que padecemos de una depresión o que alguien cercano a nosotros tiene una depresión? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañar? Eso lo vamos a ver cuando regresemos después de esta pausa. Ya volvemos. Yo estoy en la casa de mis padres y recibo una llamada de un número desconocido. Me dicen que si me pueden hacer algunas preguntas personales. Me encantaría ir tal vez a una ópera o algo. Querían acompañarme a la ópera La Traviata en Nueva York. Gracias al Banco Popular. Pues me fueron a recoger a mi casa, me trataban todo el tiempo como una reina, fue un vuelo muy agradable. Llegó el sábado y bueno, ya me hicieron el maquillaje, me puse mi vestido y llegó el momento de ir a la ópera. Una noche muy, muy bonita. Nunca había visto una ópera por completo y mucho menos en Nueva York. ¿Qué más se puede pedir? Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo. Camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca.
En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. Y aquí de vuelta pues, en esta fase final del programa, hablando sobre la depresión en la mujer. Cuando nos fuimos a una pausa, pues quedamos en las recomendaciones. Primero vamos a ver cuáles son esos síntomas a los que tenemos que estar atentos, ¿no? Cuáles son esas conductas que como personas tenemos, porque déjenme decirles, Lucy y María, que estamos todos vivos, estamos todos en la tómbola, a cualquiera le puede pasar por una situación o porque debutamos, sabemos de personas que han caído en depresión después de la edad adulta, o sea que todos, nada más como decía una persona que yo quiero, nada más hay que estar vivo. Entonces, tanto para nosotros mismos como para personas, esas mujeres alrededor nuestro que a veces no sabemos lo que es, me hace ruido, veo algo raro, ¿cuáles son esos síntomas, esas conductas a observar? Y para poder hacer sean exclusivas de la depresión en la mujer. Lo primero que puede ocurrir es una pérdida de interés por hacer esas actividades que generalmente tú sabes que vivimos en una cultura que somos de ama de casa y llevamos diferentes roles. Claro. Ama de casa, madre, hija, hermana, y también debemos de trabajar. Entonces, lo primero que puede ocurrir es un desinterés. Tú vas a encontrar la nevera vacía, literalmente. Check. Porque somos las que los ocupamos realmente en la gran mayoría de los casos, de los quehaceres del hogar, las decisiones del hogar. También puede haber una falta de sueño, bajo rendimiento. Las actividades que antes sentía placer, ahora ya no lo vas a sentir. Una disminución de la libido, que eso interfiere con la pareja. A veces la pareja puede pensar otras cosas y en realidad es que la mujer está deprimida, que no tiene deseo sexual. También puede... Cansancio. Un agotamiento físico. A pesar de dormir, porque uno dice, bueno, si tú no duermes o si tú haces muchas cosas, pero es a pesar de llorar. Sí, un agotamiento físico, una tristeza en el más moderado o más grave de los casos, una tristeza, llanto fácil. Y sin una razón labilidad aparente. Sí, sin razón aparente, injustificada, que ella misma se pregunta por qué a mí, por qué me deprimo, no sé por qué, si yo tengo todo, y realmente no, es porque ya lleva una situación muy fuerte de estrés o cierta vulnerabilidad genética. Hay falta de concentración también, hay muchas quejas de no me puedo concentrar o comienzo una cosa y un no deterioro la puedo cognitivo, pérdida de las cosas donde la dejó, donde la colocó, la concentración no rinde igual en su trabajo, también puede haber disminución del apetito o comer mucho. O hacer, por ejemplo, también una actividad fija, por ejemplo, pasarte el día entero viendo televisión. Por ejemplo, sucede mucho que nos descuidamos físicamente, que la mujer casi siempre nos preocupa un poquito de la parte estética, entonces eso también puede pasar, que ella pase de un polo a otro. Mira, yo tenía, por ejemplo, una paciente, María, que ella funcionaba, vamos a decir, en todas las áreas, pero ella decía que ella iba como en automático. Pero hacía eso que dice Lucy. Ella llevaba a los niños al colegio y se acostaba. Buscaba a los niños al colegio y se acostaba. ¿Y qué más se estaba levantaba haciendo? a cocinar y se acostaba. Más nada, duró más de 6 meses haciendo eso. Y claro,
Como el esposo estaba fuera de la casa, la dejaba preparando los niños para el colegio y a llevarlos al colegio, y cuando No notaba volvía, nada. él no notaba No que se notaba. pasaba el día entero, hasta que comenzaron a notar la ausencia, no iba donde la mamá, no llamaba a nadie, no cogía el teléfono a nadie. Y claro, ella pudo enmascarar eso, pero fueron 6 meses haciendo exactamente eso que dice Lucy. Es que eso es un desinterés que ella mostraba ahí. Claro. De esas actividades que ella hacía que quizás no eran tan significativas, pero que para ella sí lo eran. Claro. Entonces el esposo no se dio cuenta. Claro. María, no nos podemos ir sin bueno, decirles a los que nos están viendo allá en sus casitas, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque acuérdate que siempre queremos decirle, párate de ahí, pon de tu parte. Esa palabrita, señores, no pueden ir a decirle eso a una persona que está en una cama o que está desaliñada o que no tiene ánimo. Pon de tu parte. Eso yo creo que es como las palabras, esas palabras como que queman el oído. Eso así como yo lo defino por lo que me han Eso dicho es como cuando se te pacientes. muere un ser querido, que van a dar el pésame, te acompaña en tus y sentimientos. te dicen, Dios lo tiene en un mejor lugar. Claro. O sea, Ese es el tú consuelo. empiezas a Ahora, sentirte ¿qué mal. podemos hacer como el que está al lado de esa persona? ¿Cuáles serían los pasos a seguir hasta, obviamente, llegar a un servicio psiquiátrico, que es la parte de la medicación y, obviamente, la terapia? Pero previo a eso, porque hay muchas veces resistencia. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero como- hay mucho desconocimiento. Si no se conoce, si no se educa, no se sabe. El amigo, el familiar, si no sabe, desconoce lo que es y piensa que es. Él no lo hace de la peor manera, lo hace quizás para ayudarlo, porque entiende que cuando le está diciendo pon de tu parte, lo está ayudando, pero en Claro. realidad lo está empeorando. Eso es lo que estamos aclarando. No lo están ayudando. Eso no está claro lo están ya. ayudando, lo están empeorando. Claro. Lo están haciendo. Cuando te dicen pon de tu parte, lo que tú haces es que te Algo que le aíslas puede más, funcionar te al aíslas familiar es decirle, vamos a cambiar de actitud, de esos pensamientos negativos, vamos a verlo de manera positiva. Esto no va a ser para toda la vida, eso es lo que tiene que entender el depresivo. Sí tiene solución, que también hay esperanza, que a veces está desesperanzado y entiende que no tiene solución, a pesar de ser una enfermedad crónica, incapacitante, sí tiene solución. Y puede tornarse persistente si no se busca solución a tiempo. Eso quiere decir que inmediatamente te den parte de los síntomas de lo que aclaramos hoy, acudan al servicio, llámese al psicólogo, al servicio de tu médico de cabecera o al psiquiatra. Mira, como familiares a nosotros en la fundación nos funciona mucho la palabra ¿en qué puedo ayudarte? Sí. Estoy aquí. Escucharlo. Dime qué necesitas, porque hay veces que la persona, que lo ha dicho cualquier persona que está en una situación X, no necesariamente incluso de depresión, quédate ahí, acompáñame. Sí. O sea, es compañía. Ahora, eso es en el momento. ¿Cómo podemos, de alguna manera, y un dato alentar? importante, Carmen, que la consecuencia grave de la depresión es el suicidio. Claro, eso O sea, eso termina o puede terminar con la persona. Entonces, hay que tomar mucho de eso en Y cuenta. de hecho lo hemos estado viendo Sí, la últimamente, incidencia se es han dado altísima. muchos casos muy lamentables y esos son los que nos enteramos. Hay muchos que no nos enteramos. Bueno, y todo, mucho de eso, que uno lo maneja, si realmente tiene solución, o sea, que el que esté escuchando esto, la persona que esté deprimida o el familiar que está cerca de la persona deprimida, sí hay esperanza, sí hay solución. Y sí se puede. Y sí se puede. O Y sea, y esto no va a también- ser siempre. Y también hay algo muy importante que el familiar teme, no solamente el que la está padeciendo. Que va a tomar medicación la vida entera. No necesariamente. No necesariamente. Va a Eso hay que depender del tipo individualizar. de. Exactamente. Eso el tipo de depende del depresión. tipo de persona, el tipo de depresión. Ahora, fíjate como siempre decimos, cuando a ti te dicen usted es hipertenso, nadie se resiste. Usted, bueno, ok, conchole, debuté como hipertensa y me tengo que tomar la pastilla. Usted es diabético, tengo que inyectarme, bueno, tengo que tomarme la pastilla. Pero desde que le dijeron que usted tiene, que usted puede mejorar con una pastilla igual el estado de ánimo, ahí comienza el buscar diferentes profesionales buscando que me digan que yo no necesito la medicación. O que yo no tengo ese O que yo no tengo la depresión. Muchas veces van allá, Lucy sabe que, que van allá para que yo le diga que no tiene eso. Se incomodan porque realmente uno debe de decirle, el paciente está en todo su deber. Y nosotros como médicos, de decirle lo que el paciente tiene. Claro, Siempre hay que y el explicar. paciente está en su derecho de buscar 20 profesionales más
buscando la opinión que él necesite. Exacto, algo muy, muy importante que debemos tener en cuenta, y es que siempre yo lo comento, Doctor Google es una competencia fuerte que tienen todos los doctores del mundo entero. En Google hay mucha información buena, pero hay mucha información negativa. La recomendación que yo le hago siempre es que busquen los sites que sean oficiales, como la, por ejemplo, la Alianza de Depresión y Bipolaridad. Hay muchos sitios donde tratan la depresión y son instituciones que son formales para buscar información. Sin embargo, con esa información solamente no se va a curar. Exacto. La doctora nos va a decir qué recomendaciones para ir ya despidiéndonos. Parte de otra de las demás recomendaciones que puedo decirle al familiar es que entienda que es un peligro, que debe acompañarlo en todo momento, que debe de animarlo a que no abandone el tratamiento y que acuda directamente a un profesional adecuado, porque muchas veces se pierde. Señores, así es. Yo creo que todo tomado a tiempo y reconocido y con una conciencia de enfermedad. Sí, mira, antes de irme quiero decir esto, que nos pasa mucho a nosotros. Como nosotros los pacientes bipolares tenemos dos estados, o estamos muy contentos o estamos muy tristes. Sí. Cuando estamos muy tristes, el familiar descansa porque sabe dónde encontrarnos, en la habitación. Entonces llaman para chequear, ¿cómo está fulana? En la habitación. El paciente deprimido no se puede dejar, no se debe dejar solo mucho tiempo, aunque esté en su habitación, por el tema de lo que estaba hablando la doctora, del peligro que hay de suicidio. Claro. Porque sobre cuando todo más tranquilo estamos, es que más estamos maquinando. Porque no hay ánimo, pero hay pensamientos. Hay pensamientos y todos son negativos. ¿Okay? Así es. Señores, con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Pues gracias, María, por habernos acompañado. María es parte del grupo Psicológicamente, o sea que pueden contactarla con mucho gusto. Ella les responderá preguntas, dudas. Y bueno, nuestra querida Lucy Peña, que es la presidenta de Fundotap, que a pesar de que se trabaja con la población de bipolares, pues tenemos y podemos reorientar a las personas y damos pues el soporte necesario para cualquier enfermedad mental. Con esto nos despedimos, entendiendo que todo tiene solución, que usted puede buscar ayuda, que, como dicen, no es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Así es que será hasta la próxima. Feliz año nuevo, feliz 2018 y nos veremos el año que viene, si Dios quiere, pues aquí en De Salud y Otras Cosas. Nos vemos. Bye, bye. Y aquí entonces como que...